En este taller nos referiremos al duelo migratorio y el miedo al autoempleo. En los contenidos hablaremos un poco sobre el duelo migratorio, la identidad de la persona migrante, es decir, cómo afecta la identidad este proceso migratorio, el miedo al emprender y algunas claves para perder el miedo al emprendimiento. En general, el duelo es un proceso normal, dinámico y activo, no es un estado. Es decir, no nos pasamos la vida en duelo, sino que es un proceso normal cuando sufrimos alguna pérdida y que esa sensación de pérdida, el dolor que esto nos genera, se va mermando poco a poco con el paso del tiempo. Y es decir, no permanecemos toda la vida en duelo. Sin embargo, el duelo migratorio tiene una diferencia con el duelo en general. En primer lugar, es un duelo parcial, es decir, no hay una desaparición como ocurre cuando perdemos a un familiar, a un amigo, sino lo que hay es una separación del país de origen. En este caso, no hablamos de que es un duelo parcial. Es un duelo recurrente porque el contacto con el país de origen, su lengua, su cultura, reaviva ese duelo migratorio. Cada vez que nos comunicamos con familiares o amigos que están en nuestro país de origen o con otros que están en este país de acogida, que hablamos, que recordamos cosas, siempre se reaviva este duelo migratorio. Y es un duelo múltiple porque hay 7 duelos en la migración. A continuación veremos cada uno de ellos. En primer lugar, por supuesto, está el duelo por la familia y los seres queridos. Es decir, se relaciona con la ruptura del apego, que es un aspecto muy importante en los seres humanos. Luego tenemos el duelo por la lengua. En el caso de los que no son hablantes de español, el aprendizaje de la lengua en el país de acogida es un proceso que requiere esfuerzo y tiempo. Y en el caso de los hispanoparlantes, eh, sucede algo parecido porque hay significados distintos, pronunciaciones distintas, y esto nos hace algunas veces no querer perder el acento, pero necesitamos utilizar las palabras que se usan en el país de acogido para hacernos entender. Entonces está esa ambivalencia, ¿no? En el caso de la lengua. Duelo por la cultura también. Esto abarca los valores, la visión de mundo, los hábitos alimentarios, la forma de vestir, el ocio, la espiritualidad, es decir, da lugar a lo que se ha denominado estrés aculturativo. La aculturación es un proceso gradual de un individuo en una cultura en la cual está relacionado, bien porque vive allí. Pero esto nos genera, ese proceso aculturativo, pues nos genera estrés, ¿ok? Porque no hacemos sentimos que no hacemos las cosas iguales. Y eso nos genera esa ensoñación o esa nostalgia con nuestro país de origen. Duelo por la tierra también comprende los paisajes, los colores, los olores, la luminosidad, la temperatura, es decir, aquellos aspectos que poseen gran relevancia a nivel emocional. Duelo por el estatus social y tiene que ver con todo lo relacionado con el trabajo, la vivienda, el acceso a las oportunidades, etcétera. Tiene que ver mucho con lo que yo hacía en mi país de origen, lo que yo tenía en mi país de origen, y esto nos genera una sensación de pérdida y que es lo que llamamos el duelo migratorio. El duelo migratorio en sí es como un estado de ansiedad. Lo que pasa es que vamos al médico y no nos dice el médico, usted lo que tiene es duelo migratorio, pero está esa sensación de pérdida, esa tristeza está dentro de nosotros por cada uno de estos aspectos. Duelo por el grupo de pertenencia, que es otro de los duelos presentes en el duelo migratorio. Las personas suelen identificarse con algún grupo de pertenencia y en la migración esa identificación se modifica al entrar en interacción con otros grupos. Entonces, siento que ya no pertenezco a esos grupos o a un grupo en particular.
Y por último, el duelo por los riesgos físicos. Incluye los peligros en los viajes migratorios, vivir en una situación de exclusión, en la sensación de que, digamos, la situación administrativa pueda cambiar y me deporten o tenga que salir. Es decir, todo esto que genera también esta angustia. En las personas migrantes, ¿verdad? Se dan unos sentimientos como de ambivalencia, porque tenemos vínculos tanto con el país de origen como el país de acogida, pero también tenemos quejas tanto al país de origen, del cual tuvimos que marchar, como del país de acogida, que le exige mucho esfuerzo para salir adelante. Es decir, vivimos un perenne estado de ambivalencia, como bien decimos aquí, ¿ok? Amo mi país, pero cuestiono cosas o me quejo por las razones por las que tuve que salir y me estoy integrando a este país, pero también siento que me exige mucho para poder salir adelante. Es decir, lograr un permiso, lograr un empleo o el autoempleo, los documentos. Entonces, es como que la exigencia es muy grande para las personas migrantes y entonces nos debatimos, ¿no? Entre esos dos polos. Ahora bien, ¿qué hacemos con este duelo migratorio, no? ¿Cómo cicatriza esta herida? Pues como toda herida, hay que ponerle una tirita, ¿ok? Entonces esto va cicatrizando con el tiempo, con la protección que tengamos de nosotros mismos, ¿ok? De cuidado, de autocuidado y con las redes de apoyo, nuevas redes de apoyo. Esto con el fin de que ese duelo minimice al identificarlos con otros grupos, a tener esos grupos de pertenencia, a comenzar a hacer cosas, en fin. Esto es paulatino, aunque no se termina nunca. Lo que tenemos es que aceptarlo sencillamente, tener nostalgia cuando nos toque, alegrarnos de lo que hacemos en este país, en fin, esos sentimientos siempre van a estar allí, pero bueno, lo importante es aceptarlo y ver que es normal, que todos los migrantes pasan por este duelo. ¿Por qué? Porque no salimos del país de origen porque sea una decisión, bueno, me voy a vivir, a conocer, no, salimos normalmente forzados por alguna situación, bien sea de salud, económica, de peligro, etcétera. Pero nos salimos, si bien preparamos nuestro viaje, esa salida no es tan voluntaria como la vemos, nos vemos forzados a hacerla. ¿Vale? Entonces, realmente es la protección que podamos tener hacia nosotros mismos, entender que esto es un proceso y que como tal, pues lo vivimos, lo aceptamos y lo que tenemos es que cuidarnos, buscar esas redes de apoyo y bueno, protegernos. ¿Okay? Otra de las cosas que afecta a la migración es nuestra identidad. Y esto va muy relacionado también con el duelo migratorio. ¿Qué es la identidad? La identidad, según Achotegui, es el conjunto de autorrepresentaciones que permiten que el sujeto se sienta, por una parte, semejante y perteneciente a determinadas comunidades de personas, y por la otra, diferente y no perteneciente a otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra identidad también se ve afectada por el hecho de que yo era y ahora no soy. Ese era relacionado con lo que hacía, ¿ok? Yo trabajaba, yo tenía, etcétera, y ahora no lo tengo, entonces ¿quién soy? Porque la identidad nuestra está como muy relacionada a las cosas que hacemos, a los grupos a los que pertenecemos, entre otras. Entonces eso también se ve afectado y está muy relacionado con el duelo migratorio. Pero es importante señalar que la identidad se construye en la interacción con los demás. No es algo estático, se va construyendo. Y son ideas que tenemos sobre cómo nos vemos y cómo nos ven los otros. Esto al principio nosotros nos miramos como ajenos, como fuera de, ¿ok? Pero también la identidad nos permite desarrollar el sentido de pertenencia a los grupos sociales.
aquí lo importante es entender que la identidad no es estática, no es que somos así y ya, o fija o inamovible. La identidad es dinámica, se halla en permanente interacción. Es decir, nuestro lugar de nacimiento no cambia, ¿m? No dejamos de ser, eh, de pertenecer a cualquiera de los países de los que hemos emigrado, ¿ok? Eso no cambia, nuestro lugar de nacimiento no cambia. Lo que puede cambiar son nuestros grupos de pertenencia, nuestras actividades, nuevos sabores que vamos incorporando, nuevos olores, sin olvidar los que ya traemos, ¿vale? Entonces, lo importante es entender que nos vamos construyendo y vamos cambiando y nuestra identidad también está cambiando dentro de esta nueva cultura del país de acogida. Te propongo realizar una actividad para que reflexiones un poco en el sentido de las cosas que has aprendido y de los cambios que han ocurrido en ti durante tu proceso migratorio y tu estancia en este país de acogida. Para ello, te invito a que te escribas una carta desde el futuro, ¿ok? Que te imagines dentro de 3, 5 años o más si quieres. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Imagínate escribiendo una carta al que eres hoy y cuéntale cómo has llegado hasta allí, lo que has hecho y que has tenido que aprender y cambiar. Si te cuesta escribirte a ti mismo, imagina que escribes a un buen amigo o amiga que hace tiempo que no ves. La puedes guardar, la puedes leer y releer. Y una vez que la vuelvas a leer, valora lo que has aprendido, las competencias que has desarrollado en tu proceso migratorio, las redes que has construido en este país de acogida. En fin, pon en valor esta nueva persona en la que te has convertido. Y esto es lo más importante. Vales porque eres una persona. Vamos a ver otra parte que tiene que ver con el miedo a emprender. El miedo es una emoción que nos acompaña, es una emoción de la supervivencia, ¿ok? Gracias al miedo podemos estar alerta ante situaciones de peligro. El miedo nos avisa que hay una situación de peligro. Esto, cuando estamos frente a una situación así, vale mucho la pena. Ahora bien, también el miedo nos agobia o nos afecta cuando creemos que lo que tenemos delante es peligroso, porque no tenemos los recursos para afrontar esto. Y uno de los miedos puede ser a emprender en este nuevo país. Pero este miedo no es solo de los migrantes, es un miedo que tiene cualquier emprendedor. Sin embargo, según este informe del 2020, la migración refuerza el crecimiento y potencia la innovación mundial. Los migrantes tienden a ser más emprendedores que las personas locales. Y, por ejemplo, podemos ver estas noticias. Una noticia de La Razón: los inmigrantes más emprendedores que los autóctonos. Los números no mienten. Migrantes lideran el emprendimiento y creación de empleo en España. El valor añadido de los migrantes para hacer negocios. Un debate en un congreso, en el Congreso Magallanes Elcano de Sevilla, sobre el talento emprendedor de los migrantes. Como vemos, no es que el migrante no tenga miedo a emprender. Todos tenemos miedo a emprender porque si sale mal. Sin embargo, la persona migrante primero trae conocimientos, trae vivencia, y el mismo proceso migratorio, con el mismo proceso migratorio, ha desarrollado competencias que son ideales para el emprendimiento. Por ejemplo, la resiliencia, la flexibilidad, el foco en las oportunidades. Todo eso se desarrolla durante un proceso migratorio y estas cualidades son importantísimas a la hora de emprender. Dicen estos autores que los diferentes aspectos culturales o étnicos, el nivel de educación o capital humano,
entendido capital humano por todas aquellas habilidades que, que se han desarrollado durante el proceso migratorio y que tiene que ver también con formación, experiencias, conocimientos, etcétera. Y la actitud frente al riesgo, era un poco lo que hablábamos, ¿no? Ya no tenemos nada que perder. Son factores influyentes en la decisión de recurrir al emprendimiento que además también pueden influir en el éxito del nuevo negocio, teniendo en cuenta que empezar un proyecto de emprendimiento también resulta ser difícil para el inmigrante, ya que no cuentan con el apoyo necesario y se encuentran en un ambiente poco favorecedor. Pero las características anteriormente mencionadas se constituyen como la base del emprendimiento migrante. Es decir, los migrantes emprenden con más recurrencia que las personas autóctonas, precisamente por toda esa formación que traen, por todas esas experiencias que los hacen un emprendedor. Según el último informe de la GEM de España, que es el Observatorio de Emprendimiento en España del 2023-2024, la tasa de emprendimiento reciente de la población inmigrante de España duplica a la de la población española. 1 de cada 8 migrantes emprende en nuestro país. La tasa de emprendedores inmigrantes, hombres y mujeres, a cargo de iniciativas recientes, duplica a la de los españoles. 1 de cada 7 hombres y 1 de cada 9 mujeres que han emigrado a nuestro país está emprendiendo. Ahora bien, el miedo a emprender un negocio es habitual y es el primer paso aceptarlo para sobreponerse. Pero no hay que dejarse paralizar por este temor, sino hay que reforzar el trabajo previo que se realiza para hacer un plan de negocio y tener clara la viabilidad y el posible impacto que nuestra empresa tenga en el país. Entonces, aquí les traigo 6 claves para perder ese miedo a emprender. ¿Ok? Primero, la utilización del miedo a favor propio. Es decir, aceptar y analizar los miedos que genera el emprendimiento de un negocio hará que el emprendedor se esfuerce aún más en comprender los puntos débiles que pueda tener su proyecto. Es decir, el estudio y el análisis de la viabilidad del proyecto en profundidad nos dará mayor seguridad a la hora de emprender. No es que nos sintamos miedo, sino que lo usemos a nuestro favor. Eso nos va a hacer analizar en profundidad la viabilidad de nuestro negocio. Analizar fortalezas y amenazas. Todo proyecto debe contar con un análisis DAFO, donde se determinen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del negocio. Además, plantearnos diferentes escenarios de futuro hará que el emprendedor pueda anticiparse o responder de forma adecuada ante cualquier situación imprevista. Es decir, analizar todos los posibles desafíos que pueden ayudarnos a perder el miedo a emprender y además nos proporcionará las herramientas para reaccionar mejor ante los desafíos en los que nos encontremos. Otra clave es la investigación de competidores. Es de vital importancia realizar un buen estudio de mercado que analice en detalle y profundidad el resto de actores del mercado. Esto nos dará información útil sobre cómo diferenciarnos del resto. Inspirarse en caso de éxito, pero también de fracaso, es otra de las claves. Escuchar las historias de estos profesionales que ya han transitado el mismo camino, aprender de los procesos donde otros han fallado e inspirarse en las fortalezas de otros negocios pueden convertirse en aprendizajes para afrontar el miedo al fracaso e iniciar el camino emprendedor. Otro de los aspectos es la formación continua, actualizar los conocimientos y habilidades en un mundo de permanente cambio.
ya sea a través de cursos, máster, conferencias, es de vital importancia para adaptar el negocio al mercado. Aprender sobre análisis de datos, conocimientos sobre inteligencia artificial, habilidades blandas como el liderazgo, la flexibilidad, la capacidad de resiliencia, es fundamental para cualquier emprendedor. Por último, rodearse bien. Acudir a eventos que conectan profesionales y empresas puede resultar de gran ayuda para fomentar el networking y perder el miedo a emprender. También trabajar en espacios de coworking puede favorecer la generación de buenas relaciones con otros profesionales que en el futuro podrían llegar a ser beneficiosas. No importa cuál sea el miedo a la hora de emprender un negocio, estar acompañado siempre aporta tranquilidad. Y es lo que hacemos contigo aquí en el programa de Relanzados de Diaconía. Te acompañamos en el sueño de emprender, dando cada paso para ir concretando esa idea de negocio en un plan realmente viable para el emprendimiento. Te propongo que realices otra actividad que también la idea es generar un poco la reflexión sobre esas redes de apoyo que pueden ayudarte a la hora de emprender. El ejercicio tiene que ver con tus redes sociales personales, ¿ok? Que son estructuras sociales compuestas de grupos de personas que están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos. Si empezamos a analizar las redes en clave personal, es decir, las tuyas, podemos hablar de nuestra red al identificar las personas que nos envuelven en los diferentes contextos sociales en los que interactuamos. Todos nuestros amigos, familias, compañeros y personas con las que tenemos algún tipo de relación importante que están a nuestro alrededor y con los que tenemos una relación cotidiana, son personas importantes en nuestro proceso de emprendimiento. Y lo son también todas las personas que has de conocer en el desarrollo de tu proyecto. Para conocer tu red y visualizarla, puedes usar esta sencilla herramienta que se llama mapa de red, esta que tienes a la izquierda de la pantalla. Consiste en 3 círculos concéntricos, a modo de diana, que se divide a su vez en 4 cuadrantes. En el centro de la diana serías tú. En el círculo central aparecerían las personas más cercanas e importantes. En el intermedio, las importantes en un segundo grado. Y en el tercer círculo, los vínculos débiles, pero que son más importantes de lo que parece. En el mapa colocas los nombres de las personas significativas para ti que constituyen la red personal. Aquí tienes el diagrama para que lo puedas copiar e ir rellenando con esos nombres de acuerdo a lo cerca o lejos que estén de ti. Luego que tengas hecho esto, ¿ok? Analiza quién es quién en tu red. Al ver todos esos nombres, piensa cómo te pueden apoyar en tu proceso de emprendimiento. ¿Quiénes de ellos te pueden dar apoyo emocional y motivarte? ¿Quién podría ser tu socio o socia? ¿Quién te puede aconsejar o enseñar algo? ¿Quién te puede hacer pensar? ¿Quién te puede hacer una crítica constructiva y decirte dónde están los errores de tu idea? ¿Quién te puede conectar con más gente, posibles clientes, proveedores, otros emprendedores? ¿Quién me puede prestar dinero o avalarme? Y así todas las preguntas que te quieras hacer. Y por último, ¿qué puedes hacer tú por ellos? Esto para que esas redes tengan también sentido. Muchas gracias por acompañarme en este taller y espero que te sirva en tu proceso de emprendimiento.